Volvemos al tema de los indicadores. ¿Mm? Bueno, les decía, ¿me escuchan bien? Perfecto, bueno, entonces, les decía, volviendo al tema este de cuáles eran las variables, digamos, que inciden dentro de la situación financiera a corto plazo, ¿no? Y les hablaba de que había tres variables, básicamente. Primero, ¿cuánto tiempo se demoraba una mercadería en, una vez que entró al depósito, salir del depósito, ¿no? O sea, lo que comúnmente nosotros llamamos rotación de inventarios o rotación de stock, ¿no? Es decir, qué manera nosotros podemos, o qué plazo se demora esa mercadería. Otro tema que también influye dentro del ciclo financiero de la empresa es los plazos que nosotros nos estamos demorando en cobrar nuestras cuentas. ¿Sí? ¿Eh? Y otra variable, o como se imaginarán, es, por supuesto, qué plazo nos estamos demorando nosotros en pagar a nuestros proveedores, ¿sí? Y es algo, si nosotros no nos plantamos, nos personificamos dentro de una empresa, fíjense que es absolutamente lógico, ¿no? Si yo vendo una mercadería a 60 días, o a 30 días y 60 días, pago la mitad ahora, la mitad, perdón, la mitad 30 días, la mitad 90 días. De eso me demoré yo 15 días en venderla, o sea que ahí nomás estoy sumando unos 75 días para yo poder cobrar mi plata. Evidentemente que tengo que cobrar, tengo que verificar que le pague a los proveedores mínimamente por encima de los 75 días. Salvo el caso, por eso es interesante determinar también qué márgenes tengo. Porque si yo tengo muchos márgenes y me puedo dar el lujo de tener una menor rotación. ¿Por qué? Porque yo le saco mucha plata a cada uno de los bienes que estoy vendiendo, ¿no? Pero en definitiva ahí tenemos tres elementos que nos van a indicar aproximadamente en qué nivel estoy del índice de liquidez. Para eso vamos a ver, ¿y cómo calculamos? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, la rotación de stock, o sea, el plazo de inventarios? Acá inventario, le falta una N. Entonces, ¿de qué, cómo calculo yo el plazo de inventario? Saldo promedio de bienes de cambio por 365, que acá estoy marcando si esto lo quiero en días, porque podemos también calcularlo por 12 y se expresaría en meses, ¿eh? Sobre el costo de la mercadería vendida. O sea, saldo promedio de bienes de cambio por 365 sobre el costo de la mercadería vendida. Esa es la fórmula, digamos, cómo calcular la rotación de stock. ¿Por qué el saldo promedio? Y bueno, a ver, no siempre a este nivel, al nivel del curso que estamos haciendo, no siempre vamos a disponer de esa información. Por eso, o saldo promedio o el saldo que tengamos de bienes de cambio estaría dentro de lo aceptable, razonable. No siempre tenemos la posibilidad de tener un saldo promedio, inclusive teniendo la posibilidad de un saldo promedio, tampoco sería una real situación de cuál es la rotación, o sea, cuánto es lo que se demora mis bienes de cambio dentro del almacén, porque puede ocurrir de que tenga un saldo al principio del año, al 1 de octubre o al 2 de enero o al 31 de diciembre, tener un saldo igual y entre medio el almacén se movió de una forma totalmente
digamos, nada que ver con los saldos que teníamos a fin de año, con lo cual la cifra estaría totalmente distorsionada. Ahí la realidad de tener una cifra realmente cierta es calcular saldos promedios diarios, con lo cual, bueno, eso obviamente que al momento de estando dentro de una empresa con toda la tecnología o la posibilidad de algún instrumento informático, yo normalmente lo pueda llegar a hacer, pero los efectos didácticos, de que ustedes aprendan la herramienta, después ustedes pueden adecuarla a las necesidades que ustedes encuentren en el momento de que las puedan utilizar, pero a los efectos, les vuelvo a repetir, a los efectos didácticos, que ustedes entiendan la herramienta y después la sepan utilizar, simplemente con calculando el saldo promedio de bienes de cambio, o bien únicamente el saldo de bienes de cambio al final del ejercicio, si ustedes ven que no ha habido una variación muy relevante respecto de los años anteriores, por 365 sobre el costo de la mercadería vendida, nos estaría indicando aproximadamente qué tiempo se demora mis bienes de cambio, o sea, mi mercadería en el almacén. Lo mismo pasa con el saldo promedio de cobranzas. El saldo de promedio de cobranza, es decir, cuánto yo me demoro en cobrar a mis clientes, también lo calculo como el saldo promedio de las cuentas a cobrar por ventas o de crédito por ventas por 365 sobre ventas. Como ven ustedes, las fórmulas son muy sencillas de memorizar, con lo cual no hay una gran dificultad acá en cuanto a el cálculo de estos indicadores. Sí, lo que sí está bueno es saber interpretar estos indicadores, ¿no? Y el plazo de pago promedio también a proveedores es precisamente el saldo promedio de proveedores por 365 sobre compras, sobre las compras, sobre las compras, no sobre el costo de mercadería vendida, sino sobre lo que nosotros compramos, ¿sí? Durante el año. Entonces, acá tenemos los tres elementos como para decir, bueno, y a ver, ¿cómo estoy yo? ¿En equilibrio? ¿No estoy en equilibrio? Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo los plazos de inventario más los saldos promedios de cobranza y los divido o relaciono con los plazos que yo tengo de proveedores y me da el índice de liquidez teórica, que es lo que yo tengo acá abajo, ¿sí? Perdón, el índice de liquidez teórica, ¿sí? Acá. ¿Ah? Entonces, si el índice de liquidez teórica me da por sobre lo que me dio el índice de liquidez real, quiere decir que el índice de liquidez real, o sea, la liquidez realmente que yo tengo, me es insuficiente. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Si el índice de liquidez teórico me da por sobre el índice de liquidez real, quiere decir que el índice de liquidez real es insuficiente. Y hay alguna de esas tres variables en la cual yo estoy fallando, ¿sí? Es decir, que tengo que corregir. Quiere decir que tengo entre esas tres relaciones un desequilibrio que a mí me está afectando. Me puede afectar al corto plazo como me puede ir afectando a medida que pase el tiempo a largo plazo. Es decir, si yo sumo, fíjense ustedes, pónganse en la imaginación, yo sumo los plazos que tengo, lo que se demora, la rotación de stock, la rotación de mis bienes de cambio en el almacén, le agrego lo que yo me estoy demorando en cobrar a mis clientes, y lo estoy dividiendo en lo que, sí, ya lo repito, lo que estoy dividiendo
lo divido, perdón, con el plazo que yo me estoy demorando en, en pagar a mis proveedores, ¿eh? Estoy teniendo un problema, ¿sí? Vamos, acá al costadito le voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea. Vamos a suponer de que yo me demoro 40 días en vender una mercadería. O sea, a partir de que entra la mercadería al inventario, el almacén, me demoro 40 días en venderlas. Y a su vez me estoy demorando 20 días más en cobrar esa venta, o 30 días más en cobrar esa venta, ¿sí? Bien, o sea que acá yo tengo 70 días, ¿sí? Yo tengo 70 días en que mi dinero, digamos, que sale entra, o mi ciclo operativo, hace que yo me vuelva a realizar con el dinero. O sea que yo acá tengo una suma de 70 días, ¿sí? Vamos a suponer de que me demora igual para yo cobrar, para yo pagar a mis acreedores, 70 días. Con lo cual la liquidez teórica, ¿cuál sería el resultado de mi liquidez teórica? ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería 1 acá. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 70 dividido 70. ¿De dónde salen estos 70? De la sumatoria de 40 días que yo me demoro en vender mi mercadería, más 30 días que yo me demoro en cobrar esa mercadería. Son 70 días. Y tengo 70 días, me dio de plazo mi proveedor para pagar. Supuestamente ahí estaría equilibrado, o sea, me alcanzaría, digamos, con lo que yo junto del dinero de la venta para pagar mis proveedores, ¿sí? En un principio, así a grandes rasgos, no había problema eso. Pero ¿qué pasa? Mi liquidez no es 1, ¿eh? Mi liquidez es 0,80. O sea, 0,80 estoy por debajo de lo que debería tener, es 1, ¿sí? Con lo cual yo acá tengo que corregir algo, ¿eh? Tengo que ver de qué manera puedo modificar eso. ¿Y qué me queda para modificar eso? Bueno, me queda decir, bueno, a ver, o bien acelero esta rotación, 40, ¿cómo puedo acelerar la rotación? Y bueno, tendría que hablar con los vendedores y decir que se pongan más las pilas, que sean más simpáticos con los clientes, que los visiten más, que también puedo hacer, o a ver, un mix de marketing, es decir, también puedo agarrar y decir, bueno, les bajo un poquito el precio, o sea, reduzco mi margen, pero gano en velocidad. ¿Eh? ¿De qué otra forma puedo hacer? Y bueno, también puedo decirle a mis cobradores, miren, o hablar a mis clientes, miren, yo no le puedo dar 30 días, le voy a dar 25 días. ¿Eh? O hablarle a mis proveedores, ya y yendo al tema a la otra variable que podría ser los proveedores, decir, bueno, no, mira, no te puedo pagar a los 70 días, te voy a pagar a los 90 días. ¿Sí? Entonces, de esa forma, acá yo voy a tener 65 y ya no voy a tener más 1. ¿Eh? Voy a tener más esto dividido los 90. Entonces voy a tener 0,72, mi liquidez teórica. Y si yo me pongo a ver, tengo 0,80 en mi liquidez real. Con lo cual, a través de esos movimientos que yo hice dentro de la variable, alcanzo a equilibrar esas tres variables que son significativas dentro de lo que es el financiamiento y la situación financiera a corto plazo de una empresa, ¿sí? Acá había dos preguntas acá en el chat. A ver.
¿Qué es el saldo de bienes de cambio puntualmente? Me pregunta Nicolás. El saldo de bienes de cambio es la existencia que yo tengo de mercaderías al cierre del ejercicio. Ese es el saldo de bienes de cambio. ¿Puede repetir lo del índice de liquidez teórico? Bueno, lo acabo de explicar, con esas variables, ¿sí? Cuando dice liquidez real, ¿se refiere a liquidez corriente? ¿No? Sí, claro, liquidez corriente, ¿sí? Profe, el parcial va a ser, bueno, estamos viendo esto ahora. ¿Por qué me preguntan lo del parcial? Sí, entiendo que va a ser en Excel, sí. Va, en realidad, a ver, que eso que quedará, lo ideal es en Excel, para ustedes es lo mejor. Aparte que es lo que se usa, ¿no? Joaquín, quedó claro. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces, yo tengo estas tres variables. La rotación, 40 días, lo que yo les doy a mis clientes para pagar, en este caso 25 días, y lo que en definitiva negocio con los proveedores 90 días para yo pagar mis deudas. Entonces, yo equilibrando esas tres variables, yo puedo decir, bueno, a ver, equilibrio estas tres variables, tengo la posibilidad de tener un índice de liquidez corriente real, adecuado a las variables que yo tengo. Si eso no ocurre, bueno, tendré que tomar las medidas del caso y las decisiones del caso como para ajustar eso, ¿sí? Evidentemente que, por supuesto que hay medidas que no van a resultar fáciles, y tendré que ver dentro de cada medida, a ver qué es lo que puedo tomar como para que a mí me resulte, porque evidentemente que hay un mercado, también hay competidores, hay todo un, digamos, un ambiente hostil a la empresa que lo voy a tener que superar y voy a tener que tomar la mejor decisión posible. Y por supuesto que una vez que yo tome la decisión, una vez que yo tome la decisión, después voy a tener que ir viendo, corroborando en la realidad, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? No me puedo dormir en los laureles y ponerme así, ya encontré la solución, ya está. No, no es así, o sea, así como, y algunos por ahí me preguntaban, bueno, pero las cifras que aparecen en el balance, ¿son cifras reales, son de la contabilidad? Sí, hablamos de que la contabilidad es una contabilidad legal, o una contabilidad que me exige la ley, pero puede haber una contabilidad que sea al margen, no te digo al margen de la ley, parecería ilegal, no, digo una contabilidad interna para la empresa para tomar decisiones. Hablamos de decir, bueno, la inflación me molesta, no me deja ver, bueno, hacelo en una moneda estable, puede ser el dólar, puede ser alguna moneda ajustable con varios índices, dependerá del momento que se viva, ¿no? También en este país hay inflación en dólares, o sea que uno realmente queda un poco descolocado frente a ese tipo de cosas. Pero también hay algo que es importante y que normalmente uno lo van a ver ahora a fin de año con los costos, los costos y los presupuestos. Yo puedo hacer presupuestos respecto de esa contabilidad, o sea, estas cifras que aparecen acá en este ejercicio, que yo acomodo, digamos, las cuentas para ir aprendiendo, porque ¿cuál es el sentido ese de ir haciendo un ejercicio acomodando? Aprender a dónde van las cuentas, es decir, de qué significa cada una, esto es activo corriente y es activo corriente, esto otro es bienes de uso, esta máquina es bienes de uso, estos pares de zapatos son bienes de cambio, van acá, con eso puedo armar yo estas herramientas que a mí me van a servir como para dilucidar a ver qué es lo que pasa con mi situación financiera, como que lo puedo proyectar y puedo definir después políticas que me van a decir, bueno, a ver, si yo tengo que apretar, entre comillas, mis vendedores para que agilicen su venta,
Si yo tengo que apretar, entre comillas, mis cobradores para que los plazos de mis clientes sean inferiores, bueno, después voy a comparar los resultados reales con lo que pasa en la proyección. A ver, ¿qué hice? ¿Resultó? ¿Dio resultado? Bueno, fenómeno, dio resultado. Sigamos bajo esa senda. Pero esto tiene que ser visto periódicamente dentro de una empresa. No es que llegamos a fin de año mira vos, no fue bien, no fue mal y acá no, estuvimos complicados financieramente. No, esto lo tenemos que hacer diariamente, esto tiene que formar parte de lo que se acuerdan, nosotros hablamos de tablero de control. Estos indicadores son los que forman parte del tablero de control, es decir, de las agujitas que a nosotros nos van a marcar, mira, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal. Por eso estos indicadores son muy importantes como para la gestión diaria de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda respecto de acá hasta acá? Porque paso directamente a la situación financiera a largo plazo. ¿Cómo tenemos que analizar la situación financiera a largo plazo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces, seguimos. Patrimonio. Situación patrimonial o situación patrimonial, acá lo vamos a separar para que quede más clarito, o situación financiera a largo plazo, ¿sí? Acá vamos a ver estos dos, en realidad son dos elementos, este elemento es más una situación económica, pero bueno, como en alguna bibliografía aparece el efecto palanca como una situación patrimonial, lo dejé ahí, pero en realidad muy bien podría estar acá en una situación, al momento de analizar el aspecto económico de la empresa, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa con la situación patrimonial o también llamada situación financiera a largo plazo. El primer elemento, el primer índice que vamos a ver es el índice de endeudamiento, que relaciona el pasivo total de la empresa con el patrimonio neto. Es decir, ¿qué es lo que está relacionando acá? Los pesos invertidos, los pesos puestos por tercero, por cada peso invertido por los socios o accionistas. Es decir, compara la relación que hay entre el peso que ponen los accionistas respecto al peso que piden prestado. Es decir, acá la situación, obviamente, si ustedes hacen el cálculo, yo les puse cuál sería lo ideal. Y lo ideal sería que este resultado sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Digamos, porque ¿qué pasa si fuera mayor a 1? Quiere decir de que terceros participan más que los propios dueños. Y si a eso le vamos agregando más y más y más, y va a llegar un momento de que la situación de la empresa va a tener un gran endeudamiento y va a ser muy riesgosa. Es decir, va a llegar un momento que las decisiones no las van a tomar los dueños de la empresa, sino que lo van a tomar los acreedores, los proveedores, los bancos, no lo van a tomar los dueños de los accionistas o socios, lo van a tomar la gente que debe. Entonces nos estamos metiendo en un problema, digamos, previo a lo que es un concurso o lo que es una quiebra. Entonces, el endeudamiento nos marca esa relación, es decir, ¿en qué relación estamos con el endeudamiento? ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el efecto palanca, si se quiere, ¿verdad? Que ya lo vimos a principio de año, cuando hablamos de estructura de financiamiento. A medida, ¿está bueno no endeudarse? Y depende de la época. Ahora uno diría, y sí, depende de la época, depende del costo, depende de los intereses que me cobren, el costo del dinero, ¿sí?
Si en esta época a mí me dan a endeudarme en un costo de, vamos a suponer, para decir alguna cifra, un 10% a tasa fija, pero yo voy a hacer negocio, pero redondo con eso. Si nomás tengo una inflación que se calcula de un 50% a nivel anual, imagínense si a mí me están prestando al 10, ya le estoy ganando un 40% respecto de la inflación. Con lo cual, si yo me endeudo nomás simplemente con mirar el tema de la inflación, ya estoy teniendo un rendimiento absolutamente interesante y me va a permitir ese efecto apalancamiento por sobremanera. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, no, ahora yo prefiero, o la empresa prefiere no endeudarse porque hoy endeudarse es un gran riesgo, y bueno, a lo mejor será la decisión más prudente, pero no es la decisión más conveniente, ¿no? Entonces, a partir de este indicador nos va a determinar cuánto endeudamiento y cuánto, y por supuesto, cuánto riesgo implica ese endeudamiento. Cuanto más endeudado estoy, más riesgo tiene la empresa de caer en una situación de insolvencia, ¿no? De una situación de cesación de pago, como vimos cuando vimos concurso y quiebra. Pasamos a solvencia. La solvencia compara el activo respecto del pasivo, o sea, qué porcentaje del activo está siendo financiado por terceros. Es una medida de cobertura del pasivo, indica la cantidad de pesos de activo por cada peso de pasivo. O sea, una medida de cobertura, es decir, llegado el caso, yo liquido la empresa, ¿puedo pagar la deuda a mis proveedores y acreedores? Esa es la pregunta, digamos. Obviamente que tiene que ver con el endeudamiento, obviamente que a mayor endeudamiento voy a tener menor solvencia, ¿no? También esto yo aconsejo, antes de llegar a una conclusión realmente valedera, analizar de qué están compuestos estos activos y de qué pasivos estamos hablando. No es lo mismo que yo tenga, a ver, en el activo, tenga mucho activo corriente, o sea, mucha mercadería, por ejemplo, sea cual fuere, vamos a suponer zapatos, que tenga, además de zapatos, locales comerciales, inversiones, digamos, capital en bienes de uso importante, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Y también esto tiene que ver con solvencia. O sea, cuando uno habla de solvencia, inmediatamente asocia la palabra solvencia con solidez, ¿sí? Con firmeza, con columnas puestas bien en el suelo. Por eso, fíjense ustedes, ahora ya no tanto, pero antiguamente, por ejemplo, los bancos, ¿cuál es la característica principal que tienen que tener un banco? Tienen que tener confianza, tienen que ser sólido, tienen que ser sólido. Entonces, por más que en algunos casos no lo sean, pero el edificio tenía que ser grande, tenía que ser imponente, tenía que ser fortachón. ¿Por qué? Porque eso le daba la imagen, digamos, dicen que la imagen no es todo, pero implica mucho. La imagen de un banco sólido también implicaba un salón, una instalaciones importantes con columnas, o sea, de algo realmente sólido, ¿no? Entonces, tiene que ver también con la imagen que da la empresa respecto de esto frente a terceros, ¿no? Cuanto más a ver, si vamos a necesitamos, por ejemplo, ir al banco a solicitar un crédito. Obviamente que el banco, en esto también se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?
antes decían, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés y yo te presto? ¿Sí? Eso era la imagen que tenía antiguamente, ¿no? Te decía, bueno, a ver, vos tenés 3 negocios, locales comerciales, entonces te presto tanto. Pero ahora un poquito se ve eso, pero también se ve, a ver, esos negocios, esos bienes inmuebles, obviamente que te dan solvencia. ¿Qué producen? ¿Qué facturan esos bienes? ¿No? Entonces, le agregan como una profundidad más, ¿no? Porque en definitiva te dicen, bueno, a ver, los inmuebles por sí mismos no me garantizan el efectivo que me va a servir para, para yo como banco cobrar mi deuda, cobrar mi creencia, ¿no? Pero evidentemente ayuda en el caso de que fallara alguna de esas variables, la posibilidad de hacerse de algún inmueble o algo, ¿sí? Obviamente, todo, dicen los que saben, que un préstamo que llegue a una ejecución de un inmueble, pierde el banco, pierde el cliente y ganan los abogados. Eso hay una seguridad así. Bueno, faltan 5 minutos para cerrar la clase. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, vamos a ver. Profe, ese Excel, ¿dónde se lo puede encontrar? Este Excel lo voy a subir en la UV y en Classroom va a estar. No se preocupen, esto lo subo hoy o mañana, ya lo estoy subiendo. Esto es un resumen, digamos, de todo lo que es un resumen de lo que uno puede hablar, de situaciones, de los indicadores, ¿no es cierto? Este resumen es útil, pero obviamente que todo lo que nosotros estamos hablando, o nosotros, en realidad lo que estoy hablando yo acá, lamentablemente no los tengo presentes a ustedes como para dejarlos para hablar más. Me encantaría escucharlos de experiencias propias, de algunas dudas que seguramente estoy seguro que la deben tener, pero bueno, hoy lo que nos toca vivir a través de esta distancia es un poco más complicado, se hace más complicado, ¿no? Pero me gustaría, digamos, de que esto, por supuesto que en la clase que viene vamos a hacer ejercicio y vamos a comentar un poco que el resultado de cada uno de estos indicadores. A ver, calcularlos matemáticamente esto es una pavada, o sea, es hacer una división entre dos montos. Como, el tema es saber interpretarlo, saber leerlo, saber, vuelvo a repetir, saber ver qué tiene el activo, qué tiene el pasivo, y en función de eso decir, bueno, mira, a ver, si bien el activo acá tiene un monto interesante y una solvencia que en principio un valor ideal fuera mayor a 2, ¿sí? Me diría, bueno, pero tiene todo mercadería. Y encima tiene todo mercadería fuera de moda. Con lo cual, en la solvencia que en principio parecería como fantástica, no es tal. ¿eh? Entonces, es todo un tema para analizar. Bueno, ese es un resultado ideal, ¿no es cierto? Es un resultado ideal el que sea mayor a 2. No significa, a ver, puede ocurrir de que estemos en presencia de 1,5, por ejemplo, ¿no? Por cada peso, digamos, de pasivo existan 1,5 de activos. Con lo cual ahí nos estaría indicando que es bastante importante la participación de los de los terceros en el financiamiento del activo, ¿no? Y eso implica, además de un costo, implica un riesgo también. Entonces, la situación es dos, ¿por qué? Porque se supone que yo estoy dando una medida de cobertura, Es una, a ver, es una convención que el analista dice, bueno, a ver, dos, es una convención.
es una medida de cobertura, como bien dice acá la explicación, la observación, ¿no? Es una, y lo subrayaría yo, es una medida de cobertura. ¿De qué forma yo estoy cubierto respecto al endeudamiento que yo tengo? Como ustedes pueden ver, tanto el endeudamiento como la solvencia van mancomunados, o sea, no se puede analizar una cosa separada de otra. Si yo tengo poca solvencia, o sea que mi imagen, mi cobertura es poco, seguramente que voy a tener un gran endeudamiento, un endeudamiento importante. Yo puedo ser gran solvente y bueno, evidentemente que también va a estar adecuado el endeudamiento. O sea, mirar esto individualmente también nos puede llevar a cometer errores, ¿sí? Nos puede llegar a cometer errores. Entonces tenemos que ver los niveles de endeudamiento y solvencia. Y ustedes me dirán, bueno, pero no tiene nada que ver los indicadores financieros a corto plazo respecto de este caso. Y si acá se me produce un desequilibrio en la liquidez real que yo tengo, y a la larga va a impactar el endeudamiento. Me va a obligar, si yo tengo una liquidez insuficiente, me voy a tener que endeudar, porque de algún lado tengo que sacar dinero para cubrir ese desfasaje. Si yo no alcanzo a vender mi mercadería y a cobrar esa venta antes que lo que me exige el proveedor, y voy a tener que ir al banco a pedir dinero. Y eso significa endeudamiento. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Pero eso puede tener una continuidad en el tiempo y no puede tener una continuidad ese desequilibrio, porque va a llegar el caso de que el endeudamiento va a ser tan grande que va a implicar un riesgo enorme. Y ese riesgo implica mayores tasas. A mayor riesgo, mayores tasas le van a cobrar. Entonces, ahí sí que vamos a tener y vamos a poner en juego la solvencia. ¿Qué es lo primero que se cae cuando una empresa entra en concurso? Desaparece la solvencia, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, un minuto para terminar la clase. A aquellos que le quedan dudas o algo, el viernes también repetimos, lo vemos a veces con más profundidad porque sacamos algunas preguntas de acá de la primera clase, así que está bueno encontrarnos el viernes porque es como que le damos mayor profundidad a algunas cosas que se quedan en el tintero. Así que bueno, chicos, que tengan una buena semana. Así que algunos lo estaremos viendo